Sí, buenos días. Bueno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida no comparte este presupuesto ni en la forma ni tampoco en el fondo. En la forma es un presupuesto que vuelve a llegar tarde, que no tiene ningún tipo de participación o negociación con nadie, y en el fondo pues son unos presupuestos casi calcados del 2015, con lo cual no tiene en cuenta la nueva realidad que vamos a vivir los moroneros en el 2016 y, por lo tanto, un presupuesto que no va a solucionar los problemas de la gente por ser el gasto social insuficiente, igual que el del 2015. Son unos presupuestos que vuelven a ser ficticios y no reales, que van a empeorar por eso mismo, porque son ficticios, los problemas de endeudamiento que tiene este ayuntamiento y, bueno, pues que evidencian, entre otras cosas, por esa irrealidad de los presupuestos, que el Partido Socialista en Morón pues no tiene un proyecto para un Morón de futuro y que no son válidos pues para desarrollar el modelo de municipio que desde nuestro grupo municipal queremos para Morón. Por lo tanto, por esas razones, un pequeño resumen, nuestro voto va a ser en contra. Nosotros no salimos de nuestro asombro cuando ustedes se muestran satisfechos, y lo ha vuelto a hacer en este pleno, por presentar unos presupuestos en febrero o por la participación ciudadana que ustedes han llevado a cabo en este proceso. Nosotros creemos que, lejos de presumir de esos dos aspectos, el presupuesto vuelve a llegar tarde, y no significa que porque se hagan las cosas menos mal, que cuando se hacían malísimamente estén bien hechas. Nuevamente usted viene aquí sin hacer bien sus deberes, porque sus deberes es presentar a este pleno el presupuesto, desarrollar las labores de debates y de aprobación y de propuestas en el último trimestre del curso anterior al que se aprueba el presupuesto, octubre, noviembre, diciembre de 2015. Y tampoco ha hecho los deberes la concejal de Participación Ciudadana. No hace los deberes porque no tiene un reglamento de participación ciudadana ni un proceso de elaboración de presupuestos participativos como obliga nuestro reglamento, y el que ya lleva exigiendo Izquierda Unida desde hace ya bastantes años, y que permita a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas de Morón, pues decidir dónde se quieren gastar y dónde no se quieren gastar el dinero público, que es su dinero. A lo que ustedes han hecho este año, la pantomima de convocar un Consejo Local de Participación Ciudadana, y los patronatos, que también el delegado de Hacienda en algunos patronatos ha dicho que ahí se demuestra la participación ciudadana. Nosotros para eso es una pantomima, porque más que un proceso de participación, eso pues son reuniones informativas donde poco más da tiempo de votar y ya está, porque no hay tiempo suficiente, no se le da tiempo suficiente a los colectivos ni a la ciudadanía para estudiar las propuestas que hacen ustedes y para ello elaborar nuevas propuestas. Por lo tanto, una rapidez, un año más, que impide esa capacidad de estudio y de propuesta, no solamente de esta oposición, que ya no nos quejamos la oposición, sino también una participación real y efectiva de la ciudadanía y de la gente de nuestro pueblo. Y en cuanto al fondo, pues bueno, ya se lo he dicho al principio, es un presupuesto que casi es un corta y pega del anterior. Quizás por eso usted lo haya presentado en febrero tan pronto y no lo haya presentado en noviembre o en diciembre de este año de 2016, porque solo ha tenido en muchas ocasiones que copiar y pegar, y por lo tanto un presupuesto que presenta las mismas deficiencias, incluso nuevas deficiencias desde nuestro punto de vista a las del año anterior. Como le he dicho antes, vuelven a ser unos presupuestos ficticios y no reales. ¿Por qué? Porque usted prevé unos ingresos que el propio informe dice que son muy difíciles de recaudar y de realizar. Lo dice el informe y también lo verifica la práctica. El informe textualmente dice: solo determinadas previsiones de ingresos se ajustan a las expectativas reales y el resto se han establecido según indicaciones del concejal, bueno, en este caso del delegado de Hacienda. Y dice más: el equilibrio que se consigue en este presupuesto se consigue por un aumento injustificado de los ingresos, atendiendo a criterios subjetivos del delegado de Hacienda. O sea, eso significa que usted un año más se vuelve a inventar los ingresos para que le cuadre las cuentas.
Para nosotros esto es un aspecto gravísimo y es de una irresponsabilidad inmesurable. El problema no está solamente en que usted quiera ingresar más a este ayuntamiento subiendo los impuestos y las tasas, ofreciendo a multa a la ciudadanía de Morón, sino el problema está en que ese incremento de ingresos pues parece ser que es muy difícil de realizar y por lo tanto estamos ante unos ingresos, ante una previsión ficticia. Y lo demuestra también la práctica. En el 2014 ustedes preveían recaudar en torno a 15 millones por impuestos directos, indirectos, tasas y precios y recaudaron 12 millones de euros. No entendemos qué le hace pensar que este año 2016 vayan a recaudar 17 millones de euros, más de 5 millones de euros que ustedes pueden crear, que están poniendo en peligro a este ayuntamiento porque pueden crear una deuda o un agujero por simplemente invertirse unos ingresos para que le cuadren las cuentas. No sabemos qué es lo que le lleva a ustedes a pensar que van a ingresar 5 millones más que se ingresaron en el 2014, cuando tenemos un municipio con menor población, con menos gente, cuando la gente lo está pasando peor económicamente, cuando estamos en una situación en que cada vez la gente se acoge más a los casos de bonificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Usted mismo en su memoria, ahora mismo no recuerdo si en la memoria o en la misma propuesta, usted mismo prevé que los moroneros y las moroneras vamos a tener problemas para pagar los impuestos, porque usted prevé que van a aumentar lo que usted va a ingresar de los intereses de demora, que son los intereses que pagamos cuando no podemos pagar los impuestos a tiempo. O sea que usted mismo prevé esa dificultad y esa posibilidad. Prevén también un aumento de ingresos por las licencias urbanísticas. Bueno, pues será de aquellos ciudadanos normales, de pie de calle y de aquellos que no tienen relación con ustedes, porque está claro que las grandes empresas en este pueblo, como Camacho, no pagan impuestos de licencia durante muchísimos años, o incluso aquellas que tienen relaciones de amistad con ustedes, pues no es que no solamente no paguen licencia urbanística, sino es que no necesitan ni licencia urbanística para hacer una obra y para desarrollar una actividad. Prevén nuevamente también un ingreso por las ventas de los solares de Vicente Alexander y las 6 cocheras. Entonces, o bien ustedes quieren vender 2 veces esos solares y esas cocheras, o bien en uno de los años los que han recogido esa previsión de ingreso, en el 2015 o en el 2016, ha sido ficticia. Nos dijeron en el 2015 que iban a recaudar 261.000 euros por la venta de esas cocheras, de los cuales han recaudado 74.000 euros y 187.000 euros. Por lo tanto, era una previsión de ingresos ficticia, tal y como denunciamos aquí nosotros en el presupuesto de 2015 y tal y como denunciamos aquí ahora mismo de que esto es una previsión ficticia para este curso, para este presupuesto también 2016. Los van a tener muy difícil para contar con ese ingreso. Les va a costar mucho vender estos solares y estas cocheras, al menos al precio que tienen previsto, porque es que la gente no tiene dinero para comprar y además los bancos están poniendo muchas dificultades para el préstamo. En cuanto al presupuesto de cultura y de deporte, coinciden también los informes en decir que los ingresos que se prevén no son reales. Incluso el informe de intervención de deporte dice que es un presupuesto ficticio y advierten los dos de la falta de recursos y de ingresos de estas previsiones. Y esto, señor Rodríguez, tiene una serie de consecuencias y lo dice también el informe de intervención. La consecuencia es que vamos hacia un presupuesto un año más que es estructuralmente deficitario, es decir, sin recursos para cubrir los gastos, que esto es lo mismo que decir que o bien no van a hacer ustedes lo que está previsto gastar porque no van a tener dinero, por lo tanto estos presupuestos son un engaño a la ciudadanía de Morón, o
van a hacer ustedes la previsión de gasto que tienen y entonces, como no van a tener ingresos suficientes, lo que van a hacer es aumentar nuevamente la deuda del ayuntamiento. La consecuencia, si se da este segundo caso, como dice el informe, es que van a agravar ustedes la falta de liquidez que tiene el ayuntamiento y que van a poner en peligro, los servicios y el pago de las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento, todo lo contrario que usted ha expuesto al final de su intervención. Por lo tanto, nosotros creemos que presentar unos presupuestos, una previsión de gasto de ingresos de estas características es una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista, porque no arregla los problemas de Morón, sino que va a seguir aumentando la deuda. Nosotros ya sabemos que el alcalde dijo en su momento que a él no le había elegido el pueblo de Morón para quitar la deuda de nuestro pueblo. Y bueno, no nos queda con este presupuesto ni la menor duda de que él piensa de esta manera y que no le importa seguir llevando a Morón a la ruina. Nosotros creemos que, al menos los dos concejales que estamos aquí sentados de Izquierda Unida, hemos sido elegidos no para empeorar y agravar los problemas de los vecinos, sino para resolver los problemas de la gente. Y por eso, nuevamente, nosotros le vamos a plantear, desde la autocrítica y también desde un afán constructivista, nosotros le vamos a plantear una propuesta que creemos que es razonable, que va orientada pues a corregir esa catástrofe económica y que va destinada sobre todo a al menos quitarnos ese déficit que se va generando todos los años, que está en torno, bueno, algunos años más, otros años menos, en torno al 1,5 millones de euros, ¿no? Y que consiste no en inventarse ingresos, como usted hace en el presupuesto, sino en reducir gastos. Una propuesta es que le exijan de una vez por todas que la Junta de Andalucía asuma las competencias que le son propias. Por ejemplo, la competencia de la residencia, que nos está costando en torno a 1 millón de euros. Llevan ustedes ya algunos años, parece ser, trabajando en este asunto, pero también parece ser que no son capaces de conseguir ese compromiso de sus compañeros del Partido Socialista de la Junta. Nosotros nos ponemos a la disposición de ese trabajo y le hacemos la propuesta de que si no lo conseguimos a nivel institucional, pues hagamos igual que hicimos con el hospital. Unámonos, creamos una plataforma y pongamos a nuestro pueblo en la calle, en la movilización, para exigirle a la Junta de Andalucía que no pagamos ese 1 millón de euros, que lo paguen ellos, lo asuman ellos, como pasó con el hospital, y lo conseguimos con la movilización de todo el pueblo. Le proponemos también que rescaten el servicio de la basura, se lo hemos dicho muchas veces. El Ayuntamiento de Los Palacios, que está en situación económica, ustedes saben muy bien cómo está situación económica, lo han rescatado y se están ahorrando 0,5 millón de euros todos los años. Bueno, pues entre la residencia y entre el rescate del servicio de la basura, ya podemos tener ahí 1,5 millones de euros, que al menos podríamos eliminar ese déficit que todos los años va generando este ayuntamiento. Y luego otras propuestas, pues también nos podríamos plantear rescatar el servicio del agua, de Aqualia, que en torno podría ser también 0,5 millón de euros, rescatar el servicio, por ejemplo, de la zona azul, se quedarían los beneficios para este ayuntamiento, reducir muchísimo más en gasto corriente, en compra de servicios, en bienes, eliminar, sí, muchísimo más, se puede muchísimo más reducir en ese capítulo, en ese apartado. Eliminar partidas que para nosotros no son prioritarias, pero que son muy cuantiosas. Por ejemplo, podríamos reducir paulatinamente el gasto y el coste de la cabalgata de Reyes, al menos hasta llegar hasta su mitad. Gastarnos y ahorrarnos 40.000 euros al año. Y nosotros no decimos quita la cabalgata de Reyes, como ustedes de forma maligna intentan trasladar a la población. No, es explorar otros modelos de otras ciudades. Los pueblos vecinos gastan en torno a unos 10.000 euros y tienen su cabalgata de Reyes muy digna. Pues nosotros creemos que no es razonable, la situación que está este ayuntamiento, gastarse en un solo día y con unas cabalgatas que además no son de nuestra propiedad y que solamente se cambia una cabalgata al año, la cantidad de 80.000 euros. Reduzcan ustedes en el gazpacho. A ustedes les escuché yo en rueda de prensa decir que el gazpacho se podía hacer con 10.000 euros menos perfectamente, pues nos podríamos ahorrar 10.000 euros. Ubiquen ustedes los servicios públicos en los edificios públicos y así no tenemos que pagar alquileres a las entidades privadas. Nos podríamos ahorrar también 20.000 euros al año. Reduzcan también otra propuesta,
propuesta? Los gastos de la corporación, que todos los concejales liberados de este ayuntamiento cobren como los liberados de la oposición. Bueno, como los liberados del Partido Popular y de Izquierda Unida, porque AMA cobra un poco más. Si todos cobraran, bueno, yo entiendo que si el concejal liberado de Izquierda Unida y el concejal liberado del Partido Popular pueden vivir con ese sueldo, todos los liberados pueden vivir con ese sueldo. Además, reduzcamos también en ese mecanismo de financiación de los grupos que ustedes pactaron con AMA, volviendo o a una cuota fija o a una cuota variable más fija, pero menor de la que estamos ahora. En torno a eso podríamos hacer un ahorro también de unos 80.000 euros. Otra propuesta, no sigan ustedes aumentando en el gasto de personal. El informe es que lo dice claro, es que usted dice en su exposición que con este presupuesto usted salva al personal de este ayuntamiento, pero el informe dice que es imposible asumir por parte de este ayuntamiento más de 11,5 millones de gasto de personal, un 45% del presupuesto, atento, sin tener en cuenta todos los trabajadores que están externalizados, que también son pagados por este ayuntamiento, y que si lo tuviéramos en cuenta quizás nos iríamos a un 60% de personal de este ayuntamiento. El informe aconseja reducir el gasto para poder pagar las nóminas y los seguros. Nosotros entendemos que el gasto de personal no es un gasto, el que tenemos en este ayuntamiento no es razonable. Y sin embargo ustedes ya no es que no solo lo congela, sino es que lo aumentan creando, por ejemplo, plazas nuevas. Nosotros decimos, si no tienen ni para mantener lo que existe, ¿cómo siguen ustedes aumentando este capítulo? Si no tienen ni para cubrir las bajas, cuando, no tienen para sustituir cuando se producen bajas o cuando se producen las vacaciones. ¿Cuántas veces le hemos traído nosotros el problema de que cierran la sala infantil de la biblioteca porque no se cubren las bajas o las vacaciones? ¿Cómo tienen ustedes a las trabajadoras de la residencia doblando, triplicando turnos porque no se cubren tampoco las bajas o las vacaciones? Bueno, estas son una serie de propuestas que son muy claras, que son muy explícitas, que nosotros hacemos sin rascar en profundidad en el presupuesto y que creemos que se pueden hacer realidad si existe voluntad política. Propuestas que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, porque se las venimos planteando desde hace mucho tiempo, tanto oralmente como a través de las mociones. Y el problema es que ustedes siguen gastando como si no hubiera un mañana, como si este ayuntamiento estuviera saneado, y el ayuntamiento no está saneado y la realidad económica que tenemos es la que tenemos. Yo estoy segura que en vuestras casas no gestionaríais el dinero de esta manera. Si no tenéis para comer, seguro que no os gastaríais en lujo, pero claro, estamos hablando del dinero público y aquí la filosofía es, pues yo haré lo que haga y cuando me vaya, porque me iré, todos nos iremos en algún momento, el que venga detrás que acarree, y para nosotros no es una gestión seria. Estos presupuestos tampoco los compartimos porque no solucionan los problemas reales y las necesidades que va a tener la gente en el 2016. Miren ustedes, estamos en un momento económico de crecimiento económico, según la perspectiva capitalista. Eso significa que hay una recuperación del poder económico, de los bancos se están recuperando, el IBEX 35 se está recuperando, las multinacionales se están recuperando, a través de lo que además el capitalismo llama la acumulación de capital, que es que cada vez se concentra más dinero en menos manos. Lo dijo el otro día el Papa, el 80% ya de la riqueza se encuentra en manos del 20% de la población. Sí, a este Papa hay que leerlo y hay que escucharlo más, entre otras cosas, porque dice que el capitalismo es el mal de la sociedad actual. O sea que es interesante escucharlo. ¿Y este crecimiento económico del capital a qué se debe? Se debe a que hay una agudización de las condiciones de explotación de los trabajadores y de las trabajadoras. De que los trabajadores y las trabajadoras cada vez vivimos peor, nuestra vida se está empobreciendo y eso lo vivimos los españoles y lo vivimos también los moroneros. Y esta situación no ha terminado, sino que ahora viene peor, en 2016 viene peor, que es a lo que yo me refiero de que el presupuesto no contempla esta nueva realidad. Viene una nueva crisis, una crisis de la especulación de las materias primas, viene una crisis en las economías de la Europa central, que evidentemente nos va a afectar a España. Ya Europa nos está exigiendo 10.000 millones de euros de recorte.
gobierne quien gobierne, porque además los que tienen posibilidad de gobernar, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, ninguno está dispuesto a enfrentarse a la Unión Europea, total, que lo vamos a pagar. O sea, que viene una situación difícil para la gente, para los trabajadores y para las trabajadoras de nuestro pueblo. Y, por lo tanto, es importante saber esto, porque sabiendo esto, es importante poder actuar desde lo local, porque se puede actuar desde lo local. Y ustedes, actuando desde lo local, no hacen nada para corregir esa situación, sino para contribuir a que esa situación se mantenga. Entre otras cosas, porque ustedes nos presentan un presupuesto con un gasto social que es claramente insuficiente y que no va a garantizar a los moroneros una vida digna y una vida pues con un mínimo de bienestar. No plantean dinero suficiente para atender las situaciones de emergencia que se van a dar, y muy graves, situaciones de emergencia tanto de vivienda como de los que no pueden pagar luz, de los que no pueden pagar agua, de los que no pueden pagarse ni tan siquiera un plato de comida. No hay inversiones para arreglar los colegios públicos. No es cierto que se siga apostando por el deporte de base, se sigue abandonando el deporte de base, el deporte público a través de la privatización, y se deja de garantizar, como ya se está haciendo en los últimos años, que todos los moroneros practiquen deporte, independientemente del barrio donde viva, de la edad que tenga y del dinero que tengan en sus cuentas bancarias. Y seguimos sin compartir el criterio de distribución de las subvenciones a los colectivos. ¿Cómo puede ser que se le siga dando 12.000 euros al Consejo de Hermandades, que no se recorta en nada, cuando estamos en un Estado laico, cuando la Iglesia recibe más de 11.000 millones anuales del Estado, y sin embargo las asociaciones de vecinos, que son el eje vertebrador del sistema democrático en el que vivimos, cobran 1.000 euros, 200 euros menos que el año pasado, y asociaciones tan importantes que hacen una labor fundamental como el Alzheimer, APACON, APAD y fibromialgia, se le dé tan solo 600 euros, 50 euros menos que el año pasado. Eso sí, los bancos en este ayuntamiento cobran religiosamente, como se demuestra en la liquidación del 2014. Partidas presupuestarias, bueno, capítulos presupuestarios como el de transferencia se ejecutaron al 60%, gastos corrientes al 50%, pero hubo una que se ejecutó al 100%, que fue el pago de los intereses a la banca, ¿no? Es curioso que con el Partido Socialista la banca siempre gana. Y en este presupuesto pues también se va a ejecutar al 100% el 4% de intereses que va para darle de comer a los bancos, más de 1 millón de euros, y otro 7,5% para amortizar la deuda, casi 2 millones, que además aumenta un 30% respecto al año anterior. Por todas estas razones, y bueno, pues porque evidencia además que el proyecto del Partido Socialista para Morón es seguir sumergido un año más en el estancamiento y en el retroceso, por no ser un presupuesto participativo, por no ser un presupuesto que está hecho para la gran mayoría social, para la clase trabajadora de nuestro pueblo, y por ser un presupuesto que no nos lleva a esa construcción de Morón con una economía local fuerte y como un referente no solo de la comarca, sino incluso de la provincia, como hemos llegado a ser, nuestra posición va a ser contraria.